En este ratito de hoy vamos a hablar sobre las migrañas. Hoy también romperemos un poco ese paradigma de lo genético, porque realmente no hay un gen asociado a la migraña y muchas veces tenemos que valorar también hasta qué punto se hereda la genética o se heredan los comportamientos. Esta teoría evolutiva de la migraña de que realmente eran personas que efectivamente que perciben, que huelen y que perciben todo con mucha más precisión, ¿no? Claro, ahí tenemos que, para mí esto es muy importante y en la migraña yo he cambiado mucho de opinión, ¿no? Bueno, pues infecciones en ese caso, ¿no? Pero también hay una sensibilización periférica, es decir, esa barrera hematoencefálica responde a la barrera, a lo que está pasando en la barrera intestinal. Entonces, la idea nunca es tratar la migraña en sí, sino tratar al paciente que tiene una migraña y tenemos que entender qué es lo que le pasa a ese paciente. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola, muy buenas a todas y a todos. Estamos aquí otra vez en Fonendos Fuera, todas las compañeras. Hola, bienvenida Olga. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a todos. Mónica, ¿qué tal estás? Muy buenas, buenas para vosotros y buenas para todos los que están ahí detrás de esta pantalla. Y Belén. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada de estar aquí otra vez, compartiendo este ratito. Muy bien, pues en este ratito de hoy vamos a hablar sobre las migrañas, ¿de acuerdo? Pero las migrañas desde un punto de vista diferente al clásico que tiene, cómo se enfoca la medicina. No es solamente un dolor recurrente de cabeza, sino que vamos a ir viendo qué aspectos biológicos, qué aspectos a nivel de estilo de vida hay detrás de las migrañas, como un sistema nervioso hipersensible que reacciona al entorno y que está detrás de esta patología. No es cuestión simplemente de dar antiinflamatorios o los nuevos medicamentos que nos regulan un poco la recurrencia de las migrañas, sino que vamos a ir un poco a la raíz del problema y a proponer diferentes estrategias para mejorar, sobre todo entendiendo primero qué es lo que está pasando en las personas con migraña. Para eso creo que debemos empezar un poco viendo cuál es el mecanismo de acción detrás de las migrañas. Las migrañas no es más que una vasoconstricción de los vasos nerviosos que hay, de los vasos sanguíneos dentro del cráneo, que esa vasoconstricción se va a seguir de una vasodilatación. Y esa vasodilatación es la sensación de dolor pulsátil que siente la gente, como que si les estuviesen dando con un martillo en cierta parte del cerebro. Y ahí en esos mecanismos hay muchos factores que están influyendo. La migraña es una afección benigna, pero muy, muy prevalente. Provoca muchísima absentismo laboral, muchas dificultades en el estilo de vida de la gente migrañosa. Tradicionalmente se ha considerado, o al menos así se dice en las consultas médicas, una enfermedad genética. Hoy también romperemos un poco ese paradigma de lo genético, porque realmente no hay un gen asociado a la migraña. Y muchas veces tenemos que valorar también hasta qué punto se hereda la genética o se heredan los comportamientos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista biopsicosocial, pues en las familias migrañosas, bueno, pues quizá hay que explorar también, ¿no? Que esa madre o ese padre migrañoso quizá pues tenían ese permiso para tener migraña y entonces, o quizá cuando el hijo la tiene, pues le dicen a su hijo: tú eres migrañoso como yo, ¿no? Y entonces, bueno, se genera ahí un vínculo, hay un componente psicosocial, hay un permiso para tener migraña y poderse encerrar, ¿no? Y quedarse en el cuarto oscuro. Entonces, bueno, pero tradicionalmente efectivamente se ha explicado siempre desde el punto de vista de una vasoconstricción y vasodilatación de los vasos intracerebrales que provocan una neuroinflamación, ¿no? Sí, una de las cosas que es muy interesante también hablar de migraña es un ejemplo patognomónico desde la psiconeuroinmunología de lo diferente que está abordado, cómo lo interpretamos desde la psiconeuroinmunología, ¿no? Porque en general, si lo miramos a nivel convencional, la migraña se deriva inmediatamente al neurólogo y solo se enfoca como si el origen, todos los mecanismos estuvieran centrados en el sistema nervioso central. Y hoy lo que vamos a hacer aquí es mostrar todos los mecanismos que están vinculados a la migraña y que nos va a sorprender el componente tan grande que es extraneurológico, que en eso es lo que vamos a ahondar y es lo que a la gente afuera va a decir: wow, nunca me imaginé que mi hígado, mi intestino
o incluso mi forma de socializar esté vinculada a este síntoma de verdad tan prevalente en la sociedad y tan incapacitante. Entonces yo creo Sí. que arrancar a desarrollar, porque es un tema súper interesante. Sí, ¿no? yo le suelo hablar a mis pacientes, lo primero es que entiendan cómo funciona su sistema nervioso, ¿no? Es un sistema nervioso, la gente con migraña tiene ciertos polimorfismos genéticos que les hacen ser hipersensibles. Les explico y les pongo un poco en el ejemplo de estos genes eran los genes realmente de los cuidadores del clan en la prehistoria, ¿no? Cada clan, cada tribu tenía una persona con un sistema nervioso hipersensible. Era aquel que era capaz de ver al león mucho más lejos, era aquel capaz de percibir los tóxicos en las plantas y era capaz de decirle a la gente de la tribu que no comiesen de esa planta o que saliesen a correr porque venía el león. Y esos genes de esas personas hipercuidadoras del clan son los genes que portan las personas con migraña. El problema es que, como siempre hablamos aquí en PNI, que estos genes ancestrales en el contexto de vida actual y moderno, donde hay tantos estímulos, este sistema nervioso empieza un poco a gritar, ¿no? Ese sistema nervioso hipersensible ante tanta cantidad, por ejemplo, de luz, pues realmente aparece como una especie de fotofobia con menos cantidad de estímulo. Tanto tóxico que no está, bueno, y ahora hablaremos un poco de todo el tema del hígado. Todo este tipo de estímulos tan exagerados en el estilo de vida moderno actual están estimulando este sistema nervioso hipersensible. Y esto lo tiene que comprender el paciente, porque el problema no es que funcionen mal, sino que funcionan muy, muy bien y muchas veces con la intención de proteger al clan. Creo que eso es importante que lo entiendan. Sí, otorgaba este contexto de la medicina evolutiva, nos explica los síntomas de la migraña, ¿no? Uh-huh. Entonces, era casi, pues eso, ancestralmente tener migraña era un beneficio para la supervivencia porque estabas más atento, era una persona, como tú decías, hipersensible y por lo tanto podía prevenir riesgos que hacían que, para él y para el clan, ¿no? Que hacían que fueran personas que tenían una supervivencia mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo has explicado muy bien. Al final eso lo que determina es esos síntomas, ¿no? Que se asocian a la migraña y que son tan clásicos y que realmente definen a la migraña como otra clase de dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. Los sacan de ese paquete, ¿no? Y son, pues eso, desde la fotofobia hasta ese malestar general, ¿no? Esa sensación más de náuseas, de tener que aislarse un poco del contexto para poder pasar ese episodio, ¿no? Claro, imaginaos este sistema nervioso hipersensible en el contexto de vida actual, muchas veces lo que conduce a que la persona se aísle en la habitación oscura, que intente no tener demasiado estímulo sonoro, no mucho estímulo visual, para intentar un poco ese aislamiento, que a veces decía que había un rédito, ¿no? En aislarse. Sí, bueno, no hay un rédito, puede ser, no es que haya un rédito, pero bueno, puede ser, hay que estudiar el contexto, ¿no? Porque muchas veces los síntomas, generan un comportamiento y ese comportamiento muchas veces es validado, aceptado, mucho más aceptado socialmente que pegar un grito o que pelearse con tu jefe o alguna cosa así. Eso desde el punto de vista psicosocial, ¿vale? Y siempre invito pues a explorar eso en los pacientes. Puede que esto tenga que ver con alguien que nos está escuchando o puede que no. Uh-huh. Desde ese punto de vista, pues también se ha encontrado que las personas migrañosas, personas con tendencia a migraña, tienen un bulbo olfatorio más grande o pueden tener el bulbo olfatorio un poquito más grande. El bulbo olfatorio es muy bonito porque es el primer órgano de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, ahí se une muy bien la inmunología con la neurología, ¿no? Porque lo primero que yo tengo que hacer para poderme proteger de algo es olerlo. Oler es el primer mecanismo de protección inmunológico. Lo que nos da asco nos previene de infecciones. Entonces, ese bulbo olfatorio pues más gordito, más grande, que se ha encontrado en personas con migraña, pues puede ser una de estas cosas que apoye esta teoría evolutiva de la migraña, de que realmente eran personas que efectivamente que perciben, que huelen y que perciben todo con mucho más precisión, ¿no?
Claro, ahí tenemos que, para mí esto es muy importante y en la migraña yo he cambiado mucho de opinión, ¿no? Porque yo antes era muy biologicista y ahora ya no tanto, porque claro, una cosa es la percepción y otra cosa es la interpretación que hace el cerebro de eso que percibe. En la migraña siempre hay, en todas las fases de migraña, tradicionalmente pues hay un pródromo, ¿no? Y es esa sensación de que va a suceder en la migraña. Y ahí es donde yo creo que podemos incidir ahora con las nuevas teorías del dolor y de la inflamación, de cómo el cerebro interpreta qué está sucediendo, ¿no? Si el paciente comprende, es que no es que vaya a venir una migraña, es que yo percibo más los olores y he estado pues, en un entorno súper tóxico, entonces puedo cognitivamente igual darme cuenta de que no tiene por qué llegar una migraña, porque es que yo estoy percibiendo esto más, pero eso no significa necesariamente que yo vaya a tener un dolor, ¿no? Un aviso, ¿no? Un aviso, ¿no? Pero ese aviso se podría interpretar por un cerebro mucho más tranquilo, de una manera mucho más coherente y evolutiva, ¿no? Es muy interesante lo que dices, porque es el sistema perceptivo, el sistema nervioso quien percibe esto y luego nosotros podemos decidir qué hacer con esto que estamos percibiendo. Entonces, cierta capacidad de modulación cognitiva, como dices tú, podemos tener, ¿no? Aquí yo lo que veo es un poco el estilo de vida actual, que no solamente es un estímulo el que hayan limpiado con amoníaco, por ejemplo, sino que son tantos estímulos al mismo tiempo que saturan a este sistema nervioso. Y podemos tener cierta capacidad de modulación cognitiva, pero creo que también hay parte de evitar cierta exposición que tiene que estar en el tratamiento, en el abordaje terapéutico de la persona con Luego migraña. Lo veremos, ¿no? Pero lo que decía Olga al final es esto que decimos como este síntoma premonitorio, ¿no? Que la medicina convencional lo llama aura, la migraña con aura, ¿no? Al final, desde el deep learning, desde el aprendizaje o conocimiento profundo de qué me pasa, ¿no? Las personas que ya nos llevan un rato escuchando y han escuchado esta introducción a la migraña, si tú entiendes que ese síntoma te está diciendo que estás percatando con tu cerebro hipersensible algo tóxico o algo peligroso, simplemente no hay que llegar a la última instancia, que es la del aislamiento, que es la de la migraña, que es la de ya quedar invalidado, sino que, bueno, pues desde ese conocimiento puedes tú manejar la situación antes, porque el dolor como ya hemos dicho otras veces y insistiremos en ello, pues bueno, es algo muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, que bueno, sí, esa modulación aparece desde el deep learning o el conocimiento. Yo creo que es hora también de ir viendo qué factores influyen, ¿no? Porque aquí las personas con migraña tienen que saber controlar estos factores, estos estímulos, y yo creo que podemos ir nombrando ciertos, porque hay muchos, están descritos en literatura científica, muchos factores que están influyendo en todo esto. Eso es, y como habéis mencionado, creo que todas hemos hablado en algún momento de la percepción de un tóxico, que puede ser realmente un tóxico químico o simplemente puede ser una vivencia o incluso un recuerdo, ¿no? Pero toda esa parte a nivel tóxico, cuando hablamos de ello, ¿dónde ponemos el foco? Normalmente en inflamación sistema inmune, nuestra protección, nuestras alarmas, pero el hígado está muy vinculado a toda la fisiopatología de la migraña, ¿no? Yo recuerdo, y si me permitís, que no es psiconeuroinmunología, pero es medicinas ancestrales como la tradicional china, donde empezó mi formación. Recuerdo tantísimo de hablar de la migraña como una patología de hígado, y entonces yo me rompía la cabeza. Cuando desmenuzas realmente la fisiopatología de la migraña, entiendes lo importantísimo que es lo que sucede en el hígado. Y en el hígado, pues es el gran filtro encargado también de detoxificar en gran medida. Entonces también logra que nosotros a nivel del sistema inmune y de la neurología percibamos algo como peligroso, ¿no? Y en el sistema inmune, en el hígado, pasan cosas tan interesantes como que él es un regulador del equilibrio que hay entre diferentes aminoácidos, ¿vale? Pues son sustancias que hay en el cuerpo y que tenemos que ir regulando, y de él determinamos también cómo puede ir entrando hacia el cerebro a través de la barrera hematoencefálica cierto tipo de estos aminoácidos. Si no se hace correctamente o si el hígado, por algún motivo que lo hablaremos, está generando o está recibiendo triptaminas, aminas biógenas de diferentes procedencias, pues esto va a llegar directamente al sistema nervioso central y lo vamos a percibir como, por ejemplo, dolor es una de las manifestaciones características, pero vamos a ver también cómo está muy vinculado en los temas de histaminosis, porque la histamina es una de esas aminas que es generadora de ¿qué? Histamina, aparte de lo que ya conocemos todos en alergia, esa vasoconstricción, vasodilatación, es patognomónica de los procesos de histaminosis y su origen está en el hígado, ¿no? Entonces creo que el hígado
debería ser uno de los objetos a valorar: el sistema inmune, microbiota y tóxicos en la etiología de la migraña, ¿no? Aquí en la etiología de la migraña también yo quiero hacer un inciso, porque es muy importante que todos los pacientes que nos escuchan desde el Deep Learning separar dolor de daño. Es decir, hay vasoconstricción, hay vasodilatación, hay histaminosis, hay aminoácidos como los que ha contado Mónica, que son anormales dentro del cerebro y que pueden producir alucinación o ciertas alteraciones visuales. Pero todo eso no tendría que doler. Duele porque el cerebro interpreta, ¿vale?, que se puede permitir dolor. Para que haya un dolor, no necesariamente el dolor va asociado al daño. Una persona puede tener un daño, se lo explico siempre a mis pacientes, puede tener un daño por un tumor y no le duele. Y sin embargo tiene el típico dolor intensísimo cuando no hay daño, que es el dolor de la migraña, porque una histaminosis también puede ocurrir en el intestino, en un intestino permeable, cuando no hay la enzima, la DAO, ¿no?, que metaboliza la histamina. Entonces, pero sin embargo no nos duele. Entonces ahí yo creo que también hay que hacer un poco de crisis en el modelo convencional sobre el dolor, ¿vale? Que parece que dolor y daño están unidos y no necesariamente siempre es así. Bueno, pero muchas veces cuando hablamos de daño no tenemos que hablar de lesión, sino simplemente a lo mejor desequilibrios electrolíticos también pueden suponer cierto estímulo doloroso para la neurona. Todo lo que hablaremos luego después de neuroinflamación también, como un dolor crónico mantenido, realmente va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté en activación y en inflamación, y esas citoquinas también inflamatorias van a hacer que percibamos esta sensación del dolor. Hablando un poco de estas aminas biógenas que estábamos hablando que pueden estar detrás del dolor, realmente se comportan, por explicar un poco, se comportan como unos neurotransmisores falsos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la serotonina, y la serotonina es el neurotransmisor encargado de esta regulación y modulación entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Pero hay ciertas sustancias, que estamos hablando de aminas biógenas, que tienen una apetencia por el receptor de la serotonina que hacen que no funcione de forma regulada estos mecanismos. Hablamos mucho de la histamina, y eso es algo que tenemos que ver siempre en cualquier persona con migrañas. Tenemos que revisar cómo es el estado de la microbiota, porque aquí en la microbiota es donde, en el intestino, es donde se van a producir mucha cantidad de esta histamina. Hablaba Olga de la DAO, esta enzima que va a intentar degradar, romper esta histamina y que sea menos absorbida realmente a sangre. Pero hay otros alimentos, por ejemplo, en el tema del tratamiento, el bajar histamina, tendremos que ver cómo está el sistema inmunológico, cómo está la microbiota, pero también hay ciertos alimentos que contienen más histamina, ¿no? Y esto, muchos pacientes con migraña saben que les genera la migraña cuando toman demasiado queso, cuando toman demasiado chocolate, ciertos alimentos que favorecen esta producción de aminas biógenas. Sí, pero ahí lo que tenemos detrás quizá es, ahondando un poco en el tema de dónde está el daño, que la migraña es una patología neurológica y que hay que buscar más allá. Ahí tenemos que buscar el problema en el intestino, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese proceso neuroinflamatorio de forma... puede haber una sensibilización central, es decir, que sí que el origen puede estar en el propio sistema nervioso, ¿no? Pues bueno, desde el estrés de mucha intensidad o en momentos clave hasta tóxicos que directamente tengan efecto en el sistema nervioso, bacterias, virus, ¿no? Bueno, pues infecciones en ese caso, ¿no? Pero también hay una sensibilización periférica, es decir, esa barrera hematoencefálica responde a lo que está pasando en la barrera intestinal. Entonces, cuando tenemos una permeabilidad intestinal, cuando tenemos una disbiosis, esto no se queda en el intestino. Ya hemos hablado con nuestros oyentes en otros capítulos de intestino, ¿no? Pero bueno, en migraña es una exploración dentro de nuestras consultas obligatoria ver qué está pasando en el intestino. Y probablemente, y vosotras seguro que como yo ya lo habéis constatado muchas veces, trabajando el intestino la migraña desaparece. Y no hay sensibilización central, no hay daño estructural en el cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, en el manejo de la migraña hay que explorar el intestino por esto, porque la barrera hematoencefálica, es decir, el filtro, la separación de la circulación del sistema nervioso central con la circulación periférica,
responde a lo que está pasando en el intestino por esa comunicación y por ese eje intestino-cerebro, ¿no? Entonces, pues la neuroinflamación generalmente suele ser más por sensibilización periférica que por sensibilización central. Eso es, en microbiota, los que trabajamos con microbiota, que a veces los profesionales pueden cuestionar el por qué utilizamos según qué pruebas o test que pareciera que no tuvieran validez, pero que nos arrojan mucha información. Aquí voy a hablar de los test de microbiota intestinal y específicamente uno de los grupos funcionales de microbiota que están vinculados en toda esta etiología son las bacterias proteolíticas. Aquellas bacterias que se encargan, como su nombre lo dice, que parecen nombres enredados, pero al final son muy discientes, se encargan de degradar las proteínas. Muchas de estas bacterias proteolíticas, cuando están sobrecrecidas, ellas mismas per se son productoras de estas aminas biógenas que por vena porta, que es esa vena gigante, enorme de ese flujo sanguíneo que viene del intestino y va a desembocar en el hígado, pues va cargado de todas estas aminas, específicamente de esta histamina, por lo cual es muy interesante que nosotros hagamos según qué preguntas o estemos alerta al interrogatorio del paciente donde podemos sospechar esta disbiosis por proteolíticas, que con el tiempo pues nos van a llevar a una permeabilidad aumentada en el intestino, a una endotoxemia. Por supuesto, lo que explicaba Belén va a favorecer una mayor neuroinflamación. Y si me lo permitís, para abrir otro campito, y lo podemos aquí profundizar, es ¿por qué nos llama tanto la atención a las mujeres que tengamos más procesos de migraña y de histaminosis? Y aquí viene el vínculo con los estrógenos, que es muy importante, ¿no? Entonces, para abrir un poco este campo, entender que en el hígado se biotransforman la histamina, como lo hemos dicho, pero resulta que por la misma ruta, no importa los nombres, pero por una ruta específica, se degrada la histamina y también se degradan los estrógenos. De ahí que personas que tengan una desregulación o un problema hormonal tengan asociado la migraña dentro de sus síntomas, o por ejemplo que debuten o tengan migraña justo en el momento del pico estrogénico, ¿no? O en momentos de la vida de mayor estrógenos, ¿no? Yo creo que ahí, como siempre, y creo que lo hemos hablado en otros capítulos, siempre metilación. Tenemos que hablar siempre de la metilación. La histamina también hay que metilarla, los estrógenos hay que metilarlos. Entonces, debemos siempre revisar cuál es el estado de metilación de los pacientes, claro. Cómo está la vitamina B12, cómo está el ácido fólico, el magnesio, todo este tipo de cosas. Tenemos que garantizar realmente que esta vía esté funcionando. En muchos pacientes también la sulfatación tenemos que repasar. Bueno, ahí está ese capítulo de hígado al que remitimos, de toxificación, al que remitimos a todos nuestros oyentes, porque realmente ahí lo explicamos todo. Ahí y por eso fue uno de los primeros capítulos, porque es que luego vemos que el hígado es un órgano clave. Es totalmente cierto. Y bueno, quería, ya aprovechando aquí la cuñita, agradecer a nuestro patrocinador Bonusan esta temporada, que ha confiado en nosotros y que va a estar patrocinando esta temporada de capítulos y permitiendo que podamos seguir estando con vosotros y hablando de diferentes temas aquí las cuatro reunidas. No sé si hay alguna cosa más que queráis añadir. Creo que si vamos a abordaje para que la gente con el tiempo yo creo que tenemos podemos... que ir viendo todo esto. Hablando un poco del bulbo olfatorio, Olga, ¿qué podemos hacer para trabajar esta sensibilidad del bulbo olfatorio? Bueno, pues como siempre, estrés hormético, que es nuestra palabra favorita, ¿no? Pequeños estresores que en gran medida van a resultar tremendamente desagradables para esa hipersensibilidad, para esa gente no solamente migrañosos, mucha gente con problemas de neurodivergencia, que perciben todo con problemas de metilación o de toxificación hepática, que tienen esos polimorfismos que perciben todo. Entonces esta gente pues dice, no, yo no soporto los olores, no soporto el olor a tal, no soporto a cual, incluso los olores me pueden dar migraña, ¿no? Pues hay que entrenar el bulbo olfatorio. Se entrena igual que se entrena en un COVID persistente con anosmia y se entrena haciendo entrenamiento olfativo, cogiendo varios tipos de aromas, con aceites esenciales de naranja, de café, de canela y entrenando todos los días con los ojos cerrados a tratar de identificar y exponerse para ir un poco entrenando ese bulbo olfatorio que no se asuste y también entrenando al propio cerebro del paciente a que esto no es peligroso, ¿no? Nuestro cerebro tiende a protegernos. Su función principal es nuestra supervivencia. Quiere que nosotros sobrevivamos. Y entonces, si siempre un olor ha sido peligroso, tu cerebro va a interpretar y va a predecir que esto puede desencadenarte migraña. Entonces, hay que hacer justo lo contrario. Es decir, los pacientes van a consulta del neurólogo, a que el neurólogo les dice esto es una enfermedad genética,
no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esto es una enfermedad crónica para toda la vida, no estoy de acuerdo. Y además te va a pasar con el chocolate, el no sé qué, el sol y tal. Entonces ya predisponen a ese cerebro a estar tremendamente asustado. Totalmente Y entonces, no, todo lo contrario, que los olores te pueden desencadenar migraña, pues vamos a entrenar con entrenamiento olfativo. Vamos a hacer los amigos, ¿no? Vamos a hacernos amigos, amigos de esta ellos. característica, Sacarles claro que de sí. ese contexto, Y voy a hacer que mi cerebro prediga y haga nuevas rutas neurológicas donde huelo un olor y eso ya no tiene que significar un pródromo, ni tiene que significar dolor, porque yo puedo decir, sí, mi bulbo olfatorio se está vasoconstriñendo. Por cierto, todas nosotras estamos haciendo vasoconstricción y vasodilatación ahora, porque estamos sentadas sobre el glúteo y no nos duele el glúteo, pero efectivamente estamos haciendo un daño en el glúteo ahora, ¿vale? Pero nuestro cuerpo tiene todas las herramientas para poderse sanar a él mismo, ¿vale? Dentro del abordaje, para continuar con este tema tan fascinante de hígado, pues también saber que hay una enzima que se encarga justamente de degradar esta histamina de la que veníamos hablando previamente, ¿no? Esta enzima la podemos tener mal por diferentes motivos. Uno, por polimorfismos genéticos, es decir, por herencia, podemos tener una disfunción y esto es medible mediante analítica. Súper convencional, fácil en cualquier laboratorio. Pero también podemos medir su actividad, qué tanto tiene esa enzima de aminooxidasa, la DAO, que mucha gente ya lo conoce, cómo la tiene de activa. Entonces, estos dos analíticas nos pueden decir mucho de dónde podemos nosotros ir trabajando. Y directamente ya como diagnóstico, pues implementar una herramienta que es favorecer esa enzima para que degrade mejor la histamina, paralelo a lo que tú hablabas de tener una alimentación baja en histamina. Eso va a ser un quick win, una mejora rápida que el paciente dice, wow, por lo menos las crisis no son ni tan fuertes ni tan seguidas y esto puede ser un punto de partida para ir continuando con el abordaje individual, ¿no? Con respecto a estos alimentos que pueden evitar los pacientes con migrañas en un primer momento, todos los que son enlatados o todos los que son fermentados tienen un montón de contenido en histamina. Entonces, como quick win que decías al principio, ¿no? Quizás muchas veces cambiando dieta y quitando esos alimentos al principio, que no van a ser la solución del problema, pero sí van a no sobrecargar tanto el hígado, vamos a trabajar con menos tóxicos, por así decirlo, que van a estimular en menor medida al sistema nervioso. Pero el sistema nervioso está hipersensible, también tenemos otras herramientas sí, para poder... En el caso, por ejemplo, ya de la neuroinflamación, ¿no? Bueno, lo primero, lo que hemos dicho antes, o sea, siempre hay que descartar y hay que buscar que haya una disbiosis, estas bacterias proteolíticas que decía Mónica y, bueno, otras bacterias que pueden intervenir. Entonces, bueno, eso lo vemos desde la historia clínica y siempre hay que hacer una redistribución energética hacia el sistema inmune que nos pueda apoyar ese estado inflamatorio, cambiarlo a un estado antiinflamatorio. Eso es muy importante y es muy importante a nivel cerebral, y aquí tenemos el magnesio, sustancias como el PEA, por supuesto las vitaminas del grupo B, el omega 3, son sustancias que nos van a suplementos, vitaminas que nos van a ayudar a cambiar, a hacer el chip antiinflamatorio, ¿no? Y por otro lado, desde el intestino, bueno, pues habrá que pasar por un periodo de limpieza, puede ser, por supuesto, evitar esos alimentos que nos van a generar más histamina, pero también reducir las bacterias productoras de histamina, pues con una limpieza y una búsqueda de equilibrio en ese microbioma para hacerlo protector. Entonces, pues bueno, aquí desde la lactoferrina, la D-manosa, y luego pues cerrar la permeabilidad intestinal una vez que sabemos que hemos acabado con estas poblaciones sobrecrecidas patógenas, pues podemos trabajar directamente sobre esa permeabilidad a nivel intestinal y a nivel de barrera hematoencefálica. Tener una barrera hematoencefálica menos permeable también va a evitar ese paso de tóxicos, y eso lo podemos hacer con glutamina, lo podemos hacer... Bueno, pues está claro que el paciente con migraña que quiere un abordaje desde la PNI deberá acudir realmente a un profesional PNI para realmente priorizar, porque estamos hablando aquí de cosas generales, pero bueno, son cosas que casi todos los pacientes con migraña se cumplen. Lo que hablamos de la barrera intestinal tiene una correlación directa con la barrera hematoencefálica. Todos vienen realmente de los mismos tejidos embrionarios, y cuando hay un intestino permeable, hay una barrera hematoencefálica permeable. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero como siempre en PNI y en medicina integrativa tenemos que individualizar mucho cada caso, y no es cuestión de dar fórmulas mágicas, sino realmente ver qué le pasa a cada paciente. Estamos dando un montón de pinceladas de aspectos
diferentes que tenemos que tener en cuenta porque sabemos que están detrás de esta patología. Y hablando un poco del hígado, creo importante que no es cuestión de los suplementos, el tema de los biorritmos. Me refiero, el hígado tiene un reloj biológico y va a trabajar a ciertas horas. Entonces, el respetar los biorritmos creo que son esos cambios de estilo de vida que tenemos que intentar implementar en todos los pacientes, porque está bien dar suplementación, pero si realmente los ritmos de vida, los biorritmos están totalmente desajustados, ese hígado no va a poder funcionar bien, no va a poder detoxificar. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta con los pacientes. No hay nada más benévolo para el hígado, que el hígado aprecie más que dejar descansar el intestino. Entonces, evidentemente muchos pacientes lo notan. Los que hemos trabajado con ayuno, en sitios dedicados al ayuno, sabemos que los pacientes, mientras entran en ese cambio a partir de las 72 horas, o sea, hay una serie de mecanismos del ayuno, ese intestino, simplemente por estar más tranquilo, más limpio, donde no estamos afectando y metiendo mayor información a una barrera afectada, inmediatamente el hígado siente ese beneficio. Entonces, por lo menos pensar en el ayuno, al menos intermitente, o ayunos prolongados, puede ayudarnos muchísimo a que el hígado empiece a tener también una recuperación de sus funciones normales, ¿no? Dentro de la propia alimentación, aparte de disminuir la estamina, nosotros en la alimentación tenemos que pensar en esta barrera más permeable y tenemos que saber que hay alimentos que impactan directamente en la afectación de la barrera, ¿no? Todo aquello que es muy diferente para nuestro sistema inmune, como es todo aquello que viene en un grano. Todos los granos necesitan ser transformados para que nosotros podamos asimilarlo, por lo cual estos mismos granos pueden dañar y afectar la barrera digestiva, aumentando la permeabilidad, por lo cual la nutrición... Ahí la palabra es el gluten, ¿no? Y aquí también hay un mecanismo directamente del gluten relacionado con estos neurotransmisores del dolor, ¿no? Lo que sería la sustancia P, que es el neurotransmisor del dolor. Realmente ese neurotransmisor debería ser degradado, cortado, inactivado por una enzima que también es la encargada de cortar el gluten en trocitos chiquititos. Entonces, si esta capacidad de esta enzima, la DDP4, si está limitada, porque intestinalmente tenemos menos cantidad de esta enzima, y tenemos que degradar el gluten y tenemos que degradar esta sustancia P, que es el neurotransmisor del dolor, pues bueno, pues va a tener que repartirse entre una y otra. Si quitamos realmente el gluten de la dieta, vamos a tener más cantidad de enzimas para degradar este neurotransmisor del dolor. Entonces va a ser más fácil evitar el dolor que estábamos hablando antes. En el hígado, que lo habíamos comentado antes, hemos hablado de dos cosas, ¿no? De la metilación y la sulfatación. Los nombres a veces nos parecen muy extraños y muy raros para el público en general, pero también es interesante ir entendiendo que hay algunas rutas específicas en el hígado. Es decir, estamos hablando siempre de transformar, de detoxificar. Como hemos dicho, se puede diagnosticar con ciertos test, pero también podemos, como tratamiento, ir directamente a esas rutas. Por ejemplo, sabemos que mejorando la metilación, lo has comentado antes, con complejos de vitamina B metiladas, vamos a mejorar este aspecto, o mejorar la sulfatación, por ejemplo, con un molibdeno. Las personas que tienen déficit de molibdeno también tienen afectación de esa sulfatación. Reitero que son mecanismos del hígado para poder transformar esa histamina. Entonces son suplementos que nos parecerían como muy triviales, pero que impactan directamente también en los síntomas de una migraña, ¿no? A ver, esto es un poco todo lo que estamos hablando. Yo quiero seguir encuadrándolo porque vamos centrándonos y subcentrándonos en receptores, polimorfismos, cositas pequeñas, pero todo esto es una especie como de tratamiento de abajo, ¿no? Es decir, nosotros tratamos en PNI de arriba abajo, es decir, de todo lo que es lo psico-neuro hacia la parte, lo que es la parte corporal, y de abajo arriba, es decir, entonces la idea nunca es tratar la migraña en sí, sino tratar al paciente que tiene una migraña, y tenemos que entender qué es lo que le pasa a ese paciente. Y lo que le pasa a ese paciente puede ser algo hepático, puede ser algo intestinal, puede ser histamina, cada uno será diferente. Y la idea es que nuestro cerebro vive en una caja oscura, ¿no? Vive en un sarcófago, está escondidito ahí, ese gran procesador, el gobernador central, ¿no? Y recibe toda la información del mundo a través de los sentidos exteriores, la vista, el olfato, eso lo vemos, pero también a través de un sentido interno que es la interocepción. Entonces, ese es el sentido, es a través de la autovía, de la gran autovía, que es el nervio vago, como el cerebro va percibiendo todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Percibe una inflamación en el intestino, percibe un daño en un glúteo, lo va percibiendo todo.
Y un cerebro asustado va a percibir de forma mucho más alerta, es como si tú tienes una persona, una alarma de tu casa y el tío que está, es el primer día del señor que está metido en la central de alarmas. Entonces cualquier pequeña cosita tú le vas a llamar y te va a decir, uy, puede ser un ladrón, es que es mi primer día aquí. Como todas hemos sido residentes, hemos estado en urgencias y el primer día, bueno, es que ingresarías a todo el mundo. O sea, llenarías el hospital de tu propio ingreso porque no te atreves a dar un alta ni a una migraña. Entonces, bueno, pues ese cerebro asustado, ¿vale? Muchos años adiestrado para estar asustado, muchos años en los que ha tenido migrañas, percibe cualquier mínima inflamación que hay en el intestino, en cualquier zona, de forma asustada. Y va a lanzar esa predicción, va a lanzar dolor, va a lanzar protección. ¿Qué es lo que es para él? El dolor para él es protección, quiere protegerte. Entonces, equilibrar el organismo, equilibrar lo que le pasa al paciente, tiene que ser siempre, siempre la base del tratamiento. Sí. Claro, yo creo que hemos dicho del deep learning, ¿no? Sí. O sea, que nos hemos puesto ahí con las herramientas y con las estrategias terapéuticas porque, bueno, hemos ido, pues como decías tú, del cuerpo para arriba, ¿no? Pero es verdad que al final lo primero es que el paciente entienda lo que le pasa, la persona entienda lo que le pasa, que cada migraña tiene un nombre y un apellido, que es el del que la tiene, y con su historia personal, ¿no? Y bajar los niveles de alerta debe ser ya es un acto terapéutico, es el primer acto terapéutico que debemos Por eso, tomar. Bueno, por cerrar un poco el capítulo, tener en cuenta esto, el sistema nervioso no hay que apagar este sistema del dolor, no es cuestión de dar a interruptores para apagarlo, sino la herramienta más poderosa que tenemos es que la persona realmente entienda qué es lo que le está pasando, este aprendizaje profundo, ¿no? Enseñar realmente cómo está funcionando su sistema nervioso, todo lo que estamos hablando del sistema un poco protectivo, ¿no? Realmente ver en cada persona cuál es su contexto, qué factores están alarmando o qué factores pueden estar detrás de este estímulo, de este sistema nervioso hipersensible. Y recalcar sobre todo que es como un superpoder, yo les digo también a los pacientes, ¿no? El tener un sistema nervioso tan sensible, realmente podemos darle la vuelta. Cambiar la percepción, totalmente. En vez de ser un problema y algo fue una solución, ¿no? Claro, algo que realmente está haciendo que no pueda desarrollar su vida, convertirlo en un superpoder, porque esas personas hipersensibles tienen unas capacidades para el trato con los otros, para proteger al que tienen al lado, y muchas veces eso es parte también del tratamiento, ¿no? Utilizar este superpoder, realmente darle un componente positivo y realmente no es cuestión de apagar este sistema del dolor, sino transformar y dar otras capacidades a este sistema nervioso hipersensible. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Aquí abrimos un poco la puerta para estas pacientes con migraña para que realmente profundicen o intenten desgranar un poco qué cosas hay detrás de su migraña, porque cada migraña es un mundo diferente, cada paciente es un mundo diferente, y creo que por aquí abrimos un poco la puerta para poder entrar en otro abordaje diferente desde la medicina integrativa y la PNI. Bueno, pues muchísimas gracias. Esa es nuestra misión. Nos esperamos en los siguientes capítulos. Muy bien, hasta luego.